desde 1920, cuando el triunfo del grupo de Sonora y de los norteños en general, va a incrementarse el discurso antirreligioso. Casi todos ellos eran anticlericales, pero no todos eran antirreligiosos. Sin embargo, a partir de la llegada de Plutarco Elías Calles al poder, se va a intensificar el discurso no solo anticlerical, sino también antirreligioso. El presidente Obregón no tenía ninguna simpatía para la Iglesia Católica. Posiblemente era anticlerical como muchos liberales, como muchos hombres de su época, pero sin ningún fanatismo ni intolerancia. E incluso Obregón permite el desarrollo de un importantísimo sindicalismo católico. Algo que preocupa a Morones, a Luis N. Morones, el gran líder de la CROM, y con un futuro muy importante va a ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo en tiempo del presidente Calles, muy ligado a Calles, fundador de un partido importantísimo, el Partido Laborista, y Morones sí tiene como líder sindical y como líder político, ve con mucha preocupación la fuerza del sindicalismo católico. Y esa va a ser el origen del conflicto religioso. Desde un principio, la Liga es un movimiento urbano fundado por Capistrán Garza, Raúl Ceniceros, Palomar y Vizcarra, todos estos intelectuales católicos, en su mayoría abogados, y van a fundarla de una manera independiente, porque ellos dicen, si nosotros realmente como católicos y para vivir como tales necesitamos no depender, uno, por supuesto no del Estado, de ningún partido político, y tampoco desde luego de la Iglesia, lo que nos va a permitir una gran capacidad de movilización. Entonces la respuesta a la ley Calles es la fundación de la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa. Morones creyó que para debilitar a la Iglesia Católica podía prosperar un cisma, es decir, su gente fundó una Iglesia católica, apostólica, mexicana. No prosperó, pero eso escandalizó muchísimo a los católicos mexicanos. Pero lo más grave fue el rebote en Roma. Porque Roma, que tenía, digamos, una vieja costumbre de anticlericalismo, de brotes de anticlericalismo en México, sabía que siempre terminaba y que después regresaba a la paz. Después de la Reforma, la Conciliación, y luego Madero, y después de los años álgidos, 1914, 1917, Obregón. Entonces, pues, la cosa era de esperar siempre el siguiente. Pero el cisma, eso sí era una cosa inaudita. La Liga, en principio, es un movimiento cívico, laico, no tiene dirigentes eclesiásticos, pacífico por la vía legal. Y pretende confederar todas las asociaciones de laicos católicos. Pero todo eso para decirles que la Liga, cuyos dirigentes eran jóvenes, y generalmente jóvenes estudiantes, de la famosa Acción Católica de los Jóvenes Mexicanos, o de la Juventud Mexicana, ACJM. Ellos fueron la punta de lanza. Y como todos los jóvenes, digamos, son más radicales. Para el futuro, eso es muy importante. En 25, 26, su lucha fue cívica, legal y pacífica. Pero, lo que sigue es su radicalización y su brinco a la lucha armada. Pero no debemos olvidar que es un movimiento netamente urbano, porque muchas veces hablamos indistintamente de la Liga y del movimiento cristero. No, el movimiento cristero es un movimiento distinto, aunque en algún grado puedan tener vinculación. Es un movimiento netamente de extracción popular, de rancheros. Por eso prenden el centro y el occidente de México, que es donde abundan los rancheros, es donde más molesta el anticlericalismo y antirreligiosidad del norte, y donde les molesta
tanto que todos los puestos importantes estén ocupados por norteños. Entonces, razones para rebelarse realmente sí les sobraban. Ya desde que Obregón logró pues transformar la ley, reformar la ley para reelegirse en 1927 y ser nuevamente presidente en 1928, pues generó una serie de conflictos en la sociedad mexicana de mucho calado. Entre la sociedad católica, pues, empezó a ser considerado pues, como casi el anticristo, ¿no? Los ataques que se daban a los católicos durante el periodo de Plutarco Elías Calles, pues estaban, digamos, metidos en el rumor de que la mano verdadera que estaba detrás de Calles, pues era la que le faltaba a Obregón, ¿no? Le faltaba la mano derecha, pero no le faltaba la mano izquierda para meterse en otros asuntos. Bueno, Luis Segura Vilchi, un ingeniero brillante de la, no se llamaba la Comisión Federal de Electricidad, pero él trabajaba en la Compañía de Luz de la Ciudad de México. Segura Vilchi era uno de esos militantes de la CJM y él fue realmente el organizador, el elemento clave del famoso atentado fallido contra el presidente Obregón. En la Ciudad de México se cruzan los coches, lanzan bombas, la bomba explota, no hace mayor daño, y Luis Segura Vilchis, con una sangre fría absolutamente extraordinaria, va a los toros, porque sabe que Obregón va a ir a los toros, y cuando Obregón entra, se precipita a saludarlo. Ya con eso tiene una coartada formidable. El padre Pro no tenía nada que ver con el atentado. Su hermano era militante de la Liga, eso sí. Y el coche que utilizaron, el coche había sido un tiempo rentado por el hermano. Y es a partir de eso que inculparon a los hermanos. Cuando digo inculparon, no llegó a juicio, no hubo juicio en el caso de esa gente. Cuando Vilchi supo que habían arrestado a los hermanos Pro, y especialmente al sacerdote, para quien tenía un respeto enorme, fue a entregarse, fue a denunciarse, o sea, un hombre valiente. Lo que a mí me parece más grave es que encargan la investigación, todas las investigaciones de este periodo, por eso resultan, en mi opinión, tan brutales. Se encargan a uno de los personajes más corruptos y más siniestros que ha tenido la policía del Distrito Federal, y miren que hemos tenido muchos, ¿no? Pero este es un hombre que además es muy inteligente, Valente Quintana. Y en uno de estos interrogatorios, Valente Quintana se hace pasar por un católico y así saca la confesión de una persona que está ciega a consecuencia del atentado con la bomba en Chapultepec, y sin que fuera una cuestión definitiva, deciden detener a los hermanos Pro, no solamente al sacerdote, sino también a sus hermanos, y sin juicio previo, pasarlos por la sala. Creo que los hermanos Pro, en el caso del sacerdote estoy absolutamente seguro, no tenía nada que ver con el atentado. La Liga, sí, fue una decisión de la Liga. La Liga nunca desistió. Obregón obviamente era el amo y señor de México. Ya habían sido las elecciones, había resultado candidato
ya era el presidente electo, y la Diputación guanajuatense decidió hacerle una comida en un comedor de moda de esa época. Entonces mandaron confeccionar un arco lleno de flores, homenaje de honor al ciudadano presidente Álvaro Obregón. Es en ese restaurante, era una comida temprano, a la 1 de la tarde, donde estaban los guanajuatenses. La orquesta típica del maestro Esparzoteo amenizaba el evento. Tocaban en ese momento la canción El Limoncito, la favorita de Obregón, cuando llegaron al verso que dice: el limón me dio en la cara y el zumo en el corazón. Un joven dibujante decidió vaciarle su pistola. Le metió 11 tiros. En el primer tiro, todos los 11, juntos y separados, fueron mortales. En el primer tiro, Obregón estaba muerto, porque entró por la última vértebra y salió a la altura de la lengua. Estaba muerto. Después, cuando se escribió la historia, pues varias personas mencionaron que se habían preparado 1000 maneras de matar a Obregón, pero que jamás se había logrado. Y quien lo logró finalmente es, y ahí, digamos, puedo decepcionar al público que nunca acepta la teoría del llanero solitario o del asesino solitario. Yo sí creo que, conociendo bien la psicología de José de León Toral, yo sí creo que es un caso típico de asesino solitario. Ese día 17 de julio de 1928, después de haber asesinado a Álvaro Obregón, José de León Toral pues va a ser recluido en la cárcel. Se le va a empezar a hacer muchos interrogatorios, él va a decir que actuó solo, que nadie le ayudó, que solo Dios le dio la orden. Pero van a comenzarse a tejer alrededor de las investigaciones, pues, quién le dio la pistola, dónde se la dieron, a qué grupos de católicos asistía, con quiénes se rodeaba, y se empieza dentro de la averiguación a extender, digamos, el marco de culpabilidad. De ahí que la madre Conchita, tan famosa que va a ser después, se vea involucrada en el asesinato. José de León Toral asumió siempre, incluso bajo la tortura más extrema. Es una mala costumbre de la policía mexicana hasta el día de hoy, es una vieja tradición. Él jamás implicó a otra persona en este asunto. Irregularidades en la preparación del expediente, con las famosas torturas, pero el proceso mismo, ahí yo creo que sí se respetaron los derechos de la defensa. Incluso tuvo un extraordinario defensor, un viejo abogado, Demetrio Sodi de Pallares. Y el veredicto, bueno, dado que en México existía la pena de muerte, el veredicto me parece inapelable, ¿no? Se agotan todos los recursos y finalmente es condenado a la pena capital. No obstante, que el Código Penal de ese momento establecía que no se podía fusilar a nadie por un delito de orden político. Entonces el caso llega a la Suprema Corte y hubo gente digna, como la hay en todo momento, que decidió retirarse y decir: yo no puedo avalar esto, no tengo la suficiente información. Y entonces ellos decidieron que el asesinato de Obregón no era un asesinato político. Y por esa razón pudieron sentenciarlos, a él y a la madre Conchita, a la pena capital. La madre de José de León Toral y su abogado pidieron el indulto al entonces presidente Emilio Portes Gil, para José de León Toral y para Concepción de la Llata, conocida como la madre Conchita. A ella, por su calidad de mujer, se le conmuta la pena capital por la reclusión perpetua en las Islas Marías. Ya José de León Toral se fija el fusilamiento. Le hicieron un sepelio absolutamente multitudinario. Son de esas
cosas a veces sorprendentes de que de repente el gobierno no se atrevió a prohibir el sepelio, y el sepelio fue un triunfo póstumo para el asesino de un presidente electo, no un presidente en función. Para 1929 la guerra está casi en decadencia. Los grupos rebeldes que defienden la religión han comenzado a tener un distanciamiento con las autoridades eclesiásticas, que han obtenido ciertos acuerdos con el propio gobierno de la República, ¿no? En este caso, con el presidente sustituto, que es Emilio Portes Gil, quien sube a la presidencia, pues por una disposición casi de dedazo, digamos, de Plutarco Elías Calles, para empezar a evitar la crisis. En este sentido, es que los rebeldes, ya no tan apoyados por la autoridad eclesiástica del Vaticano, mexicanos, pero del Vaticano, pues buscan un último recurso. Y sí, en efecto, le envían una carta a Portes Gil, que está en Tampico, y le piden el indulto bajo la amenaza de que si no se lo conceden, van a dinamitar el famoso tren presidencial que se llama El Olivo. Las medidas de seguridad adicionales que se podían poner o agregar cuando hay un viaje presidencial, pues no era más que mandar un autocar a revisar la vía antes de que circulara el tren presidencial, para ver que el estado de la vía se encontrara en condiciones para dejar pasar el tren. Se manda un carro de verificación que reporta todo en buen estado, y es por eso que se deja circular el tren presidencial. Poco más se podía hacer con atentados como el de Portes Gil. Bueno, el viaje se da de regreso ya cuando van hacia la Ciudad de México. Vienen de Ciudad Victoria, van a Tampico. De Tampico toman la línea a San Luis Potosí. En San Luis Potosí regresan a la vía principal y bajan hasta, tenían que bajar hasta Celaya. Sin embargo, antes de llegar a Celaya, pocos kilómetros antes, entre la estación Comonfort y la estación Rinconcillo, es donde sufren el accidente. Y finalmente, el 10 de febrero de 1929, como señalé, que es el día del fusilamiento, el tren presidencial, cuando transita entre Rinconcillo y Comonfort, Guanajuato, sufre un atentado dinamitero. Les colocan varias cargas de dinamita. Tenemos que recordar que ahí sí fueron, por supuesto, parte de la Liga, pero no necesariamente los cristeros. Entonces, una señora de apellido del Moral se hace responsable de haber instigado y pagado a un joven que conoció en X circunstancias, Fernando Islas, para poner la dinamita y volar el tren. La suerte le corrió de su lado, porque parece que había como 10 bombas para que explotara y hubiera destruido el tren de una manera impresionante, pero parece que solo 5 explotaron, y entonces no tuvo la fuerza suficiente como para atentar contra el presidente. Esta situación pues va a elevar el nivel del conflicto. Pero para ese entonces las negociaciones con los eclesiásticos, con las autoridades eclesiásticas, ya iban muy avanzadas. Entonces la señora del Moral admite que ella le pagó a este joven, un joven trabajador de León, Guanajuato, que es de apellido Islas, que es entrevistado directamente por Portes Gil en un gran acto mediático, donde le dice que porque lo hizo, Islas nunca admite su responsabilidad. Y el presidente de México, Portes Gil, violando todos los códigos penales, le otorga el perdón por un acto delictivo. Pero entonces tenemos que la justicia era una consideración del Ejecutivo.
pues en aquel entonces realmente el tren era el instrumento más cómodo para viajar y el ejército estaba vigilando las vías. O sea, sí, se asumía un riesgo, pero un riesgo mínimo que no había que exagerar. Hay un factor geográfico muy claro en el caso de la Guerra Cristera. No, la zona en la que se va a llevar a cabo no es una zona particularmente montañosa. Entonces, esto facilitaba que existieran ataques a ferrocarriles, puesto que existía plena visibilidad al momento de armar los explosivos o de llevar a cabo un atentado. Los cristeros no son los únicos. Como ya decía, hubo ataques sistemáticos a las vías de tren y a los ferrocarriles desde la Revolución. Además de que la zona en la que se lleva a cabo la Guerra Cristera es una zona de alto tráfico. Entonces era, digamos, muy redituable en términos propagandísticos. Como pasa muchas veces, para la Liga resultó contraproducente, porque eso dio un excelente pretexto a varios obispos, empezando por Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, el arzobispo de Morelia en exilio, que poco después va a ser el delegado, Roma lo va a nombrar delegado apostólico, pero desde aquel momento es el hombre más importante de los obispos en exilio. Y Pascual Díaz, que va también, los dos van a ser los hombres de los arreglos de junio de 1929. Firman inmediatamente un texto felicitando al presidente Portes Gil de no haber sufrido a consecuencia del atentado y condenando el atentado y todos los atentados políticos, y diciendo que el asesinato político es totalmente excluido para los cristianos. A fines de junio ya se proclama los arreglos, dos declaraciones separadas, los obispos por un lado, Portes Gil por el otro, declaran a la prensa que borrón y cuenta nueva, todo fue un malentendido, la ley Calles no pretendía intervenir en la vida de la Iglesia, sino tenía fines exclusivamente estadísticas, y la Iglesia contesta, en este caso no hay ningún problema y nuestros sacerdotes pueden registrarse. Y entonces el gobierno dice, la Iglesia está libre para reanudar el culto público, y los obispos reanudan el culto público. Y los cristeros, pues la mayoría de ellos, felices, se van a su casa, convencidos de que han ganado. Ellos peleaban para tener sus sacerdotes en sus templos, recibir los sacramentos, bautizar a sus hijos, casarse por la Iglesia, sepultura cristiana. Hemos ganado. Solamente algunos jefes entienden que todo depende de la buena voluntad del gobierno, que no hay garantía, y evidentemente los radicales de la Liga están enojadísimos. Es precisamente la descalificación que van a hacer las autoridades eclesiásticas del atentado contra el presidente lo que va a limar las asperezas entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas, ¿no? Ahí ya comienza a haber pues un marco de unión, digamos, de entendimiento para terminar con la guerra. Sin embargo, los combatientes, los que tomaron las armas, los católicos que se hicieron pues guerrilleros y soldados, pues no van a estar muy de acuerdo, ¿no? Pero al ya no recibir el apoyo de las autoridades eclesiásticas, pues se les va a dificultar la lucha. Yo creo que la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa es un ejemplo de organización ciudadana, ¿no? Podemos ser o no católicos, y yo no estoy juzgando, no estoy haciendo una valoración moral, estoy diciendo cómo son estos los valores liberales que están impresos desde el momento en que se funda la Liga, porque dicen ellos, en un Estado democrático tenemos la libertad de profesar el culto que mejor nos convenga. Lo interesante del caso es que todavía en tiempos muy posteriores, ya estamos hablando de la década de los 90, ¿no? Lo que nos habla de la paciencia de las autoridades eclesiásticas, va a ser durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari cuando se va a finiquitar
realmente el conflicto religioso. Se van a establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, se le va a reconocer como Estado, ¿no? Y va a comenzar a haber una apertura muy amplia hacia, pues hacia la religión católica, que es la predominante en México. Pero lo interesante del fenómeno es que está ahí puesta la paciencia de la Iglesia. Pueden esperar siglos, pero siempre van a tener poder.